buenas, bienvenidos a este video ensayo sobre el Caribe. En los próximos minutos vamos a ir explorando lo que vendría siendo la rica y fascinante historia, tanto historia como cultura de la región caribeña. Nuestro objetivo principal con este video ensayo es realmente repasar los conocimientos fundamentales adquiridos sobre la historia y la cultura del Caribe y hacer básicamente un pequeño contraste con las perspectivas teóricas estudiadas en la clase y también con las opiniones recogidas a través de la entrevista. Bien, comencemos con la definición del Caribe, que se puede ser entendido como múltiples maneras. Geográficamente es como una región que incluye más de 700 islas eh, y cayos del Mar Caribe, así como las costas circundantes de América Central y del Sur. Históricamente hablando, esta es una área marcada por el colonialismo eh, y luchas también de independencia, que desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492, el Caribe ha sido un punto central en la explotación y la explotación europea. Bueno, ahora haremos un pequeño repaso organizando los principales contenidos vistos durante la clase y vamos a iniciar con lo que vendría siendo el colonialismo, que básicamente esto fue lo que inició todo con la llegada de los europeos en el siglo XV. Y es que esta parte de la historia marcó el inicio de un periodo de explotación y colonización, como todos sabemos. También hay que mencionar que las islas caribeñas se convirtieron en centros de comercio de esclavos y plantaciones. La economía de la isla básicamente se centraban era en el cultivo intensivo de azúcar, tabaco y también en las exportaciones de algunas especias y de algunas frutas que se encontraban exclusivamente aquí básicamente. También hay que mencionar que se utilizaba lo que vendría siendo el trabajo esclavo africano, que eso básicamente todos lo sabemos. Y un pequeño detalle es que con este sistema se creó una profunda desigualdad social y económica que perdura hasta el día de hoy, o sea, todavía se sigue básicamente la misma. También otro aspecto a mencionar vendría siendo el tema de las independencias, y es que a lo largo del siglo XIX muchas de las islas caribeñas comenzaron a luchar por su independencia, mencionando un ejemplo, Haití, que fue básicamente el primer país que logró consolidar su independencia en el 1804, liderada por su figura liderada por figuras como Toussaint y Dessalines. Otras islas siguieron también el mismo ejemplo, y es que aunque cada uno básicamente con su propio proceso y desafíos únicos, hay que tomar en consideración de que, fue básicamente una cadena que se fue extendiendo donde tenían básicamente muchas semejanzas y pocas diferencias. También hay que entender lo que vendría siendo el antillanismo, y es que básicamente se centra en ser un pensamiento que promueve la unidad y la solidaridad entre las islas del Caribe, destacando un poco más lo que vendría siendo la importancia de una identidad compartida, como básicamente lo que tenemos ahora, que la historia nos une y nos vuelve básicamente una una amalgama de muchas historias, de muchos personajes, que todos tienen el mismo origen y todos, en su gran mayoría todos tienen básicamente el mismo final. También hay que mencionar que el antillanismo busca fortalecerse, eh, fortalecer los lazos que se han forjado durante varios años, como los lazos culturales y políticos entre los países del Caribe, para poder enfrentar lo que vendría siendo, poder enfrentar básicamente lo que vendría siendo desafíos comunes que se vayan a enfrentar en un futuro o que se estén enfrentando ahora mismo.
También tenemos el afrocaribeñismo, que este es un movimiento celebrado por las contribuciones y la resistencia de la comunidad afrodescendiente en el Caribe, resaltando su impacto en la cultura y la historia de la región. También hay que mencionar que el afrocaribeñismo pone básicamente en valor la herencia africana y su influencia en el área como la música, la danza, la gastronomía y las religiones sincréticas. Perdón. La diversidad cultural caribeña, que es increíblemente diversa con una rica mezcla de influencias. Tenemos la lingüística en el Caribe, que se habla de numerosos idiomas, incluyendo inglés, español y francés, también el holandés, creol y lenguas indígenas. Esta diversidad refleja la historia colonial de la región, la coexistencia de diferentes culturas. Por otra parte, tenemos la religiosa, que tenemos religiones, que es de hogar de una variedad de prácticas religiosas, desde el cristianismo, que es el predominante, hasta las religiones sincréticas, como el vudú, la santería y el rastafarianismo. Eh, Estas religiones que han surgido de la mezcla de creencias africanas y europeas y amerindias. La música caribeña, que es conocida por todo el mundo, con géneros como el reggae de Jamaica, el calipso de Trinidad y Tobago, en la isla de Cuba, el Puerto Rico, el merengue de la República Dominicana. Como cada género musical cuenta una historia única de la identidad y la resistencia caribeña. Continuando con lo que menciona mi amigo Adrián, también está la gastronomía, y es que eso no es más que un reflejo de la rica historia y diversidad cultural que tiene el Caribe. Platos como el jerk chicken de Jamaica, el mofongo de Puerto Rico, el roti de Trinidad y Tobago, combinan ingredientes y técnicas culinarias de diversas tradiciones que básicamente se comenzaron con la llegada de los europeos. Saludos Wilfer, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Aquí agradecido de compartir este espacio con usted, compartiendo momentos históricos y cultura general. Bien, bien. Entonces, para iniciar la entrevista me gustaría preguntarle qué entiendes por el Caribe. Bueno, por el Caribe yo entiendo que son los países cercanos a América Central, países que tienen influencia de los invadientes europeos que vinieron en años anteriores. Entre esos países se encuentra República Dominicana, Cuba, Venezuela, Haití, entre otros. Bien, entonces, ¿qué eventos históricos considera fundamental para la región? Bueno, eventos históricos que yo considero importantes, para mí sería la colonización española, ya que a partir de eso hemos avanzado, tenido avances influenciados por ellos, como la gastronomía, también algo importante, las religiones y la creencia religiosa, que en ese tiempo no existían aquí como ahora existen. Eso es muy importante para mí, ya que yo vengo de una familia que cree mucho en Dios y es religiosa, y es una cosa muy importante que yo considero que... Bien. Entonces, ¿cómo ha influido la colonización europea en el Caribe? O sea, la historia y la cultura. La historia, como mencioné anteriormente, ha influido de manera significativa por aspectos religiosos, la gastronomía, también conocimiento, ya que los habitantes de ese tiempo no eran tan inteligentes ni tenían tanto conocimiento como los españoles, y también hemos progresado en infraestructura y demás. Bien, muchas gracias por participar en esta entrevista. Espero que este ha sido de buen provecho. Gracias. Cierra ahí. Bueno, siguiendo con las entrevistas, nos encontramos con el estudiante Andrew de matemática. Un placer. Matemática. De matemática. Matemática. Ok, Andrew, la primera pregunta es, ¿qué entiendes por el Caribe? El Caribe es una región cultural que está compuesta de varias islas. Entre algunas de ellas podemos encontrar la República Dominicana, que es donde estamos, Haití, que es nuestra isla vecina, Puerto Rico, Jamaica, entre otras
países de Centroamérica. Tiene una gran cultura y gastronomía y mayormente se especializa en algunos países como República Dominicana en la agronomía. Muy bien. Entonces, como siguiente pregunta tenemos, ¿qué eventos históricos son fundamentales para la región? Para la región, ¿qué eventos históricos son fundamentales? Para mí, yo considero como más fundamental la independencia que tuvimos en 1844 y la colonización europea, ya que hemos adquirido cultura y combinaciones de cultura gracias a todos estos eventos que han sucedido. La abolición de la esclavización, la industria azucarera, que fue un gran punto de apoyo económico para la isla, entre muchos otros más. Ok, y de hecho la siguiente pregunta va arraigada a esa parte que había mencionado, y es que ¿cómo ha influenciado la colonización de Europa en la historia y la cultura del Caribe? La historia y la cultura del Caribe ha influenciado mucho, ya que mayormente somos católicos, esta es una isla más católica. Para así decir, ¿por qué tú dices que es católica? Cuando en la colonización de Europa Exacto. se influenció y se impuso esa religión, entonces esa religión ha predominado durante tiempo. También la cultura, algunas cosas que hacemos que son más europeas que de uno mismo, es gracias a la colonización de Europa. O sea, básicamente viene como si fuera un tipo de globalización a lo antiguo. Como uno dice que no, que la globalización, que acabaron y cosas, pero también hay que ver que tuvo muchos puntos a favor. No estoy apoyando todo lo malo que hicieron, ni nunca lo apoyaré. Lógicamente lo que está mal, veamos como lo veamos. Pero gracias a esta tenemos las divisiones de tierra ya, más o menos los contratos de tierra se formaron gracias a esto, porque cuando hubo las divisiones de tierra, surgieron estos contratos que quizás si ellos no hubieran llegado, hubiera visto más caos en un futuro que hubo en el momento que ellos llegaron, por predominar sobre la tierra del otro. Ok, muchas gracias, Andrew. Sí, matemáticas, Ok, entonces como parte de la entrevista tenemos aquí al estudiante Josué Escobosa. Un placer. Entonces, Josué, yo quisiera que usted me contara qué entiendes por el Caribe. Bueno, por Caribe yo creo que es esa región de América en la que una o varias de sus costas dan hacia el mar Caribe. Ok. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué eventos históricos consideras fundamentales para la región? Bueno, no solo para la región, sino para toda América, lo que es la llegada de los europeos a esta parte del mundo fue el evento histórico más importante para ellos. Okay, entonces la tercera pregunta tiene justamente que ver con eso, y es que ¿cómo ha influenciado la colonización europea en la historia y la cultura del Caribe? Bueno, comencemos con lo cultural, y es que muchas de nuestras costumbres vienen gracias a los europeos, al colonialismo. También tenemos el aspecto religioso, donde está el catolicismo, que es la religión predominante en lo que es toda esta región, en América completo. Y también tenemos lo que es ese pensamiento que traemos desde allá, esa jerarquía social donde el blanco está más arriba y el negro está más abajo. Eso viene todo desde la llegada de los europeos. Ok, muchas gracias, Josué. Gracias a usted. Podemos ver que a través de esta entrevista con personas de distintas generaciones y contextos, hemos contrastado las perspectivas teóricas con las viviendas y las opiniones personales. Esta entrevista revelan cómo se percibe y comprende el Caribe desde diferentes ópticas, las experiencias personales que enriquecen nuestra comprensión de la historia y la cultura de la religión. Además de esta historia caribeña, no solo adquirimos conocimientos sobre el pasado, sino que también comprendemos mejor el futuro contemporáneo y los retos contemporáneos, como la religión sigue evolucionando en la actualidad. Bueno, ya a manera de conclusión, hay que mencionar que la riqueza cultural y la historia del Caribe son fundamentales para poder comprender sus desafíos actuales. También los movimientos de emancipación y la diversidad cultural de la región y las luchas por la justicia social, que aún la tenemos hoy en día, son testimonios básicamente de la resiliencia y la creatividad de sus pueblos. Ahora bien, muchas gracias por acompañarnos en
en este viaje a través de la historia y la cultura del Caribe. Esperemos que este video realmente haya sido, bueno, le haya aportado una información que no haya conocido y que haya sido de provecho.